Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We gotta Who can say why your heart sighs as your love lies? Only time. And who can say why your heart cries when your love lies? Only Who can say when the roads meet that love might be in your heart? And who can say when the day sleeps if the night heals all your heart? Night heals all your can say if your love grows as your heart shows? Only time. And who can say where the road goes, where the day flows? Only time. Who knows? Only time. Who knows? Only Buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de la serie Tacones del Arte. Hoy tendremos de fulanas a menganas. Nos acompaña Enerdo Martínez Álvarez, investigador, curador, profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y doctor en Ciencias del Arte de la Universidad de La Habana. Doctor Enerdo, usted que sobrevivió las vicisitudes del medioevo, cuéntenos sobre estas increíbles y olvidadas damas de la Edad Media. Bienvenido. Y sobrevivimos. Y también las defensas adquiridas allí durante la peste negra nos han servido para ir sobreviviendo en esta nueva pandemia. Y hablando de la peste negra, esta es
la idea que generalmente se tiene de la Edad Media, ese periodo oscuro, ese periodo marcado por la violencia, por constantes guerras, por la suciedad y por el desconocimiento, un periodo completamente gobernado por la Iglesia católica en el mundo occidental y por creencias monoteístas en otros espacios culturales. Pues lamento decirles que la Edad Media, que duró 10 siglos, también tuvo periodos de evolución y se nos va a dar efectivamente a partir de el dominio casi absoluto de la sociedad a partir de las religiones monoteístas, aunque algunas politeístas van a tener mucha fuerza, como el hinduismo, pero es un periodo que también fue glamoroso. Es un periodo que también se abrió a la ciencia, es un periodo que también se abrió con mucha fuerza a la cultura. No podemos olvidar jamás que la Edad Media nos dejó el fenómeno de la moda. La Edad Media nos va a dejar también el primer estilo internacional del arte, que es el gótico. Nos va a dejar también la escritura notarial de la música, cuando Guido d'Arezzo culminó el proceso de desarrollo del pentagrama, creó las notas musicales y les puso su nombre. Y también nos va a dejar la invención del reloj, quitándole a Dios esa posibilidad de dominar también el tiempo, mientras el hombre, en su intención por acercarse a él desde la mecánica, creó los relojes, primero los grandes relojes y luego, casi a finales, a finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, pues va a aparecer el reloj de bolsillo. Quiere decir que también aquí hay un gran desarrollo de las matemáticas y de las ciencias. Y es también el momento en el que los sopladores venecianos nos van a dejar el espejo convexo con emulsiones de mercurio para también ofrecernos una imagen nítida, una imagen no distorsionada, una autoimagen del hombre lo más cercana posible a él. Quiero decirles que ese es el tipo de espejos que más se ha usado en la historia de la humanidad y solo a finales del siglo XX pues se han ido utilizando nuevas técnicas para la creación de este aditamento importantísimo. En la Edad Media también nos va a dejar ciudades mágicas como Brujas, Pisa, Colonia, eh, la, propia, eh, la propia ciudad de París. Y es interesante cómo nosotros hemos tenido una imagen oscura siendo un periodo completamente enfocado hacia la luz divina. Nuestra presentación del día de hoy, que constituye el segundo capítulo de la serie Tacones del Arte, hablaremos efectivamente del tránsito de mujeres desconocidas a mujeres cuyos nombres se han ido rescatando a lo largo del siglo XXI. Es extremadamente reciente el interés por rescatar los nombres de estas mujeres del arte. De fulanas a menganas efectivamente habla de esto, del trabajo que se requiere y el tesón que se requiere para poder reafirmar los nombres, a veces muy cortos, otras veces envueltos en la maraña de patrocinadores, de historiadores que tratan de quitarle la importancia que tienen dentro del universo creativo del medioevo. Y es que la mujer en la Edad Media debía ser muy buena madre, muy buena esposa y muy buena religiosa. Esto implicaba el hecho de que tenían que ser en primera instancia obedientes y sumisas, en segunda instancia fieles y en tercera instancia castas.
Las virtudes fundamentales de una mujer en este momento eran la dedicación al marido, era la fidelidad, era el encierro, el enclaustramiento en los espacios para evitar convertirse en centro de deseo de otros hombres, y en la domesticidad. Ella debía dominar qué sucedía en su casa, debía saber realizar las labores domésticas y debía mantener el fuego dentro de la casa. El fuego no debía apagarse. Esto es fácil de comprender en espacios, en casas de las mujeres más adineradas, pero en casa de las mujeres pobres, pues era importante mantener el fuego encendido para que el calor, sobre todo en invierno, fuera constante dentro de la vivienda y el hombre pudiera estar cómodamente viviendo en ella. El hombre y los animales. El fuego generalmente estaba un poco en el centro de la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer siempre debía estar a la sombra del esposo. Y a la sombra del esposo o del padre o de los hermanos hombres, ella era el centro que debía dar consejos, debía representar la familia en caso de que los hombres no estuvieran presentes, en caso de guerras o en caso de enfermedades, pues la mujer era la que asumía la capacidad jurídica para mantener los negocios familiares, ya fueran del esposo o fueran de los padres. Y en ese mismo sentido, era la mujer la encargada de representar el linaje familiar en primera instancia, que se iniciaba con el linaje del padre y continuaba con el linaje del marido. Esto hizo que pudiéramos dividir a las mujeres, teniendo estos elementos en comunes, pudiéramos dividirlas en varios tipos de mujer en la época, teniendo en cuenta cuatro elementos básicos, cuatro estamentos en los que las mujeres se ubicaban en la sociedad. Las mujeres adineradas, las mujeres pobres, las monjas y las mujeres de desahogo, a las que hoy llamaríamos prostitutas, pero que a mí me gusta mantener el nombre que viene de la antigüedad, que es el de meretrices. Y es que la mujer medieval debía cumplir con tres principios. El primero es que debía ser una buena esposa. El segundo, que debía ser una buena madre. Y el tercero, que debía ser una buena religiosa. Esto, por supuesto, nos deja a una mujer obediente, una mujer fiel, una mujer sumisa y casta, que debía cumplir con algunas virtudes. Y la primera gran virtud de una mujer era la dedicación al marido. Ella debía permanecer a la sombra del esposo y propiciar al mismo tiempo el engrandecimiento del linaje del esposo. Para eso estaban las virtudes de la fidelidad, estaba la virtud de la domesticidad y estaba la virtud del encierro. Es un encierro que tenía una muy buena justificación a partir de la imagen de la mujer primigenia, Eva. Y en esta imagen nos encontramos efectivamente con Eva, que, como todo el mundo sabe, nació de una costilla de Adán. Y ya esto hace que la mujer esté supeditada al hombre. Y el discurso era que la mujer depende del hombre porque el hombre es el tronco y la raíz de la familia, y como la mujer había nacido de la costilla de Adán, pues entonces ella crecía de ese tronco como una rama que se podía insertar del tronco del padre al tronco familiar de su esposo. Y ahí debía propiciar el desarrollo de la familia. En ese sentido, la mujer es un ser
inacabado, es un ser completamente imperfecto. Es un ser que depende del tronco familiar masculino para poder existir. Y además de eso, Eva había sido engañada por el diablo y se había comido la manzana prohibida. Pero no solo había hecho eso, sino que con sus encantos físicos había convencido a Adán de que también lo hiciera, lo que provocó que el hombre, y no la mujer, el hombre fuera expulsado del paraíso. Por eso estaba ahí la virtud del encierro. La mejor manera de controlar a la mujer efectivamente era el silencio como una solución básica y la reclusión social como el mejor distanciamiento social para evitar que ella pudiera contaminar el linaje familiar y a la propia sociedad. También, como ella había sido la engañada, esto explicaba que tuviera una inferioridad cognitiva y porque esa propia inferioridad, esa ausencia de pensamiento propio de la mujer, podría corromper también la pureza de los hombres que la rodeaban. Esta es la justificación por la cual la mujer debía mantenerse constantemente a la sombra familiar, a la sombra del padre, a la sombra de los hermanos y a la sombra del marido. Ella tenía 4 funciones básicas. La primera era la reproducción. La segunda era el ser consejera del esposo, pero en silencio, para que las ideas parecieran que fluían del marido. La tercera era la posibilidad de representar al marido y su linaje realizando grandes festividades para engrandecer al esposo. Y también, aun cuando uno cree que esto no sucedió en la Edad Media, la mujer tenía la capacidad jurídica, y aquí se rompe un poco con esta idea a partir de la cual se la ocultó. La mujer tenía la capacidad jurídica para poder llevar el negocio del esposo o el mantenimiento de las riquezas de su esposo cuando éste se iba a las guerras o cuando éste se enfermaba gravemente o cuando éste se ausentaba por una u otra determinada razón que lo llevara a estar fuera durante algún tiempo. Y esto es algo que resultaba importante para todas las mujeres de la sociedad, ya fueran mujeres adineradas, mujeres pobres, ya fueran nobles o fueran plebeyas. Y estas son las grandes divisiones que podemos encontrar dentro de las mujeres en la época. Estaban las mujeres nobles que se encontraban en la cúspide de la sociedad y estaban las mujeres plebeyas que no tenían estos privilegios de sangre. Pero tanto en uno como en otro caso, las mujeres eran grandes tesoros que los padres y los hermanos debían cuidar porque ellas eran el centro de futuros pactos políticos o futuros pactos financieros. Y las mujeres servían un poco como el tesoro que era entregado en matrimonio a grandes personalidades enemigas y con esto se lograba el mantenimiento de la paz. Estos eran matrimonios concertados. La mujer no tenía opinión con respecto de quién se iba a convertir en su esposo. Ellas no elegían, los esposos eran los padres y los hermanos en ausencia del padre los que determinaban quiénes eran sus esposos. A diferencia del resto de los estamentos sociales, la mujer noble
también podía elegir una servidumbre a Dios y podía casarse con Cristo. Esta mujer noble era una mujer educada, había sido entrenada para dominar varios idiomas, eran mujeres también a las que se las educaba en ciencias, se las enseñaba a escribir, a tocar algún instrumento musical. Eran mujeres a las que les gustaba también la literatura y por esta razón van a ser muy importantes, ahorita lo veremos. Eran mujeres que se entrenaban en el dibujo para que pudieran ilustrar textos, pudieran dedicarse al bordado, pudieran dedicarse al tejido, que forman parte del universo de las artes en este momento, y también eran mujeres que dentro de sus privilegios de sangre podían emular a sus esposos en la casa como deporte y podían organizar, ellas eran las que organizaban grandes banquetes, grandes fiestas para agasajar a invitados importantes y mantener el linaje de la familia en lo más alto de la sociedad. También existían en esta época, recuerden, el medioevo tiene 10 siglos y a finales de este periodo va a comenzar a aparecer una nueva clase social que tenía mucho poder adquisitivo, es decir, eran poderosamente fuertes desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social no tenían clase porque su sangre era una sangre de personas pobres. Esta clase, que es la burguesía, también va a tener una educación no tan esmerada como la de las chicas nobles. También van a tener gusto por la literatura y la música y también van a dirigir las labores domésticas de la casa, van a ser las organizadoras también de eventos sociales importantes y serán entregadas a finales de este periodo medieval, van a ser entregadas en casamiento con nobles que se fueron empobreciendo a lo largo del periodo. Y se van a unir aquí la sangre y el linaje con el poderío económico. Estas mujeres burguesas también van a ser trofeos familiares. Ahora bien, hay otros tipos de plebeyas que son las plebeyas burguesas y las plebeyas campesinas. Las burguesas en las ciudades que tenían también labores domésticas y las plebeyas campesinas que, como ven aquí, también tienen que trabajar en el campo. A veces ellas alternaban las labores domésticas, las labores de su propia casa, el mantenimiento del fuego, que yo les decía que va a ser importante, con el cuidado de los animales, el cuidado de los huertos familiares y la labor de braceras, que es lo que estamos viendo aquí en los grandes feudos. Las burguesas pues trabajaban en hilanderías, eran sirvientas en casas de los ricos, eran también las cuidadoras de los niños de los señores y podían también laborar en el pequeño negocio del esposo si es que el esposo tenía algún negocio pequeño, alguna pequeña empresa. Estas mujeres burguesas y campesinas pobres también eran conocidas como hechiceras, hechiceras en el buen sentido de la palabra, porque la hechicería y la medicina se unen en el universo medieval y hasta que no comienzan a surgir las universidades ahora mismo en la Edad Media, en el siglo XII y XIII comienzan a aparecer las universidades y fundamentalmente las facultades de medicina. No, ellas van a ser las únicas sanadoras que tendrá el mundo medieval. Y esto es muy bueno en este periodo, pero luego este concepto de hechicería y mujeres que sanan con el conocimiento ancestral de las plantas, pues va a ser considerado por los académicos como negativo y comenzarán entonces a perseguirlas. El otro grupo de mujeres importantes van a ser las monjas. Las monjas, que hay monjas nobles
que aportan una dote al monasterio y por lo tanto son las únicas que van a ocupar los altos cargos dentro de estos monasterios. Y están las mujeres plebeyas, las monjas plebeyas, que son las sirvientas de esas monjas de altos cargos. Quiere decir que ese estamento social laico también va a existir dentro del universo religioso. Las monjas tienen una peculiaridad. Están enfocadas al rezo y para poder enfocarse al rezo tienen que saber leer y se las enseña a escribir para que puedan también aportar a la comunidad religiosa escribiendo los textos bíblicos, cualquiera de los textos bíblicos y religiosos de los que hablaremos después. Estas monjas también están dedicadas a hacer obras de caridad y son mujeres que aprenden a cantar, aprenden a tocar instrumentos musicales y se les enseña literatura y escritura. Por lo tanto, también aquí hay un universo cultural muy fuerte, pero como se dedican a obras de caridad, también se van a dedicar a la botánica y a la medicina, porque también van a ser cuidadoras de enfermos, básicamente. Y nos vamos a encontrar aquí un universo cultural muy fuerte en los monasterios. Tenemos otro tipo de mujer tenemos otro tipo de mujer antes de llegar a las mujeres de desahogo, que son las viudas. ¿Qué pasa cuando una mujer enviuda? Pues o se convierte en monja. Si es muy rica, pues ella es la encargada de mantener el poderío y el poderío económico y el linaje del esposo para transmitirlo a sus hijos. Pero si no ha tenido hijos y no es tan rica, las mujeres, las viudas, terminan siendo jornaleras en el campo, terminan siendo cocineras en las casas de los burgueses y de la nobleza, terminan siendo lavanderas, terminan siendo las cuidadoras de los hijos de los nobles o terminan siendo, y ahora sí, mujeres de desahogo, que hoy conocemos como prostitutas, pero a mí me gusta usar el término meretrices. Las causas para ser una meretriz eran efectivamente ser prisioneras de guerra o aquellas chicas mayores de 20 años. Recuerden que la edad ideal para casarse en la Edad Media son los 14 años. Ya a los 20 años era una mujer casi anciana. Ningún hombre se aprestaba a casarse con una mujer mayor de 20 años. Por lo tanto, estas mujeres, si eran pobres, terminaban en los prostíbulos, en las casas de desahogo, que es como le nombran en la época. Terminan ellas en esas casas de desahogo para poder mantenerse por sí mismas, porque perdían el protectorado familiar y como no tenían ningún derecho, por lo menos en las casas de desahogo tenían un techo y tenían comida. O las mujeres violadas, no importaba de cuál estamento social fueran, las mujeres violadas perdían su valor, perdían la castidad y ellas eran, y la sociedad las asumía a ellas como las culpables de la violación, por lo tanto eran rechazadas socialmente. Las nobles podían ir a parar a un convento, convertirse en monjas, pero las plebeyas casi siempre terminaban en las casas de desahogos. También había otro tipo de mujer que iba a parar a este lugar, que eran las repudiadas por el marido, y finalmente, bueno, a las mendigas que terminaban también en este lugar. ¿Quién regenteaba las casas de desahogo? Los monjes. Era la iglesia la que había creado las casas de desahogo con la justificación de que eran importantísimas. Fíjense que no eran mal vistas. Las casas de desahogo y las mujeres que trabajaban allí eran desplazadas socialmente, pero cumplían una función importante para la sociedad porque
Estas casas permitían eh, el desenfreno de los hombres, ese desenfreno natural de los hombres que terminaba en violaciones. Para evitar las violaciones, pues entonces estaban las casas de desahogo, donde a veces terminaban las mujeres que habían sido violadas. Y los propios curas y la propia iglesia católica era la que promovía estas casas para mantener la paz a nivel social. Y eran ellos los que regenteaban estas casas, obtenían las ganancias y además las orientaban desde el propio discurso religioso. Finalmente, estas mujeres que tenían el conocimiento ancestral por un lado y algunas que fueron acusadas ser dignas hijas de Eva que provocaban la corrupción de los hombres, pues fueron condenadas por la Inquisición y pasaron de ser hechiceras a ser brujas. Este es un proceso que nosotros creemos que fue amplio en la Edad Media, pero no lo fue. En realidad este es un proceso que tiene mucha más fuerza en el periodo renacentista y barroco, es decir, en los siglos XV, XVI, XVII, y que en el propio periodo medieval. Pero es aquí, en el mundo medieval, donde se va a iniciar toda esta cacería de brujas que terminará con el conocimiento ancestral de la mujer. Y se debe, en muy buena medida, al hecho del surgimiento de las universidades, donde los únicos que podían estudiar eran los hombres. Para poder mantener el conocimiento en manos masculinas, pues entonces se recurrió al exterminio del conocimiento ancestral de las mujeres. El universo de la creación femenina, en este espacio que les acabo de mostrar, pues como pueden ver, está en manos de mujeres ricas y de monjas, que son básicamente las que tienen tiempo y acceso a la cultura. A pesar de que cuando uno mira quiénes eran las personas que mayormente en la Edad Media encargaban obras de arte, que les gustaba la lectura en el universo laico, eran básicamente mujeres. Yo sé que esto contradice todo lo que nosotros pensamos, pero solo quiero que piensen lo siguiente. Las mujeres eran educadas, las mujeres ricas eran educadas en el conocimiento de la literatura y de la música. Por lo tanto, a ellas les gustaba leer. Las mujeres estaban enclaustradas en la casa y tenían el tiempo, después de organizar las labores de la vivienda, las labores domésticas, pues tenían el tiempo para dedicarse a la lectura. Eran ellas las que encargaban los libros. Eran ellas las que tenían que mantener el estatus del esposo, eran ellas las que encargaban las pinturas. Y hay muchísimos contratos donde las comitentes eran las mujeres, contratos de pinturas y contratos de libros. Y eran efectivamente mucho más las mujeres laicas que leían y escribían que los propios hombres laicos. Sin contar que, como ellas eran las que debían crear el ambiente cortesano como representativo del poder del esposo o del poder del linaje familiar del que ellas venían, pues efectivamente ellas eran las que hermoseaban el universo medieval. Son ellas las creadoras de todo este discurso de la moda. Aunque no se maquillaban, todavía el maquillaje no estaba dentro de los recursos de embellecimiento de la mujer. Pero hay algo interesante que nos abre el universo creativo femenino y es el hecho de que desconocemos la mayoría de las artistas. Podemos conocer los nombres de grandes guerreras, de mujeres que se dedicaron a la ciencia, podemos conocer el nombre de algunas mujeres dedicadas al conocimiento
de la literatura y de Dios, pero casi no conocemos nombres de mujeres creadoras. Y cuando digo esto, a pesar de que les voy a mostrar muchas mujeres, me refiero al hecho de que no se ha hecho un estudio concienzudo para poder encontrar esta perspectiva, esta amplitud de la creación de mujeres en la Edad Media. En el año 2004, investigadoras de la Universidad de York y del Instituto Max Planck para la ciencia de la historia humana, hicieron un descubrimiento muy interesante en un pequeño monasterio, en un cementerio que se encuentra cerca de un pequeño monasterio en Dalheim. El monasterio había desaparecido en el siglo XIV por un incendio, pero el cementerio estaba ahí. Y haciendo un pequeño estudio de unos esqueletos que aparecieron, encontraron que una de las mandíbulas, la mandíbula B78, como vemos aquí, tenía dentro del sarro de los dientes, tenía un pigmento hecho con lápiz lazuli, que era quizás el pigmento más caro de todo el periodo medieval y de siglos que vinieron después del mundo medieval, porque con el lápiz-lazuli se hacía un azul ultramar muy intenso y muy brillante que se obtenía moliendo y purificando los cristales de este material, que había que traerlo desde Afganistán. Era tan codiciado este material que su precio era similar al precio del oro, que son los dos grandes materiales que se usaban para la pintura y para la ilustración de libros en la Edad Media. Encontrados dentro de el sarro de los dientes de esta persona, pues de esta mujer, porque es un esqueleto femenino, las investigadoras Mónica Trump y Anita Radini pues llegaron a la conclusión de que efectivamente había llegado ahí porque esta mujer debió haber sido una pintora o una ilustradora de textos, anónima para todos nosotros, anónima para la historia, y lo único que la ubica como creativa es efectivamente el hecho de haber estado constantemente mojando el pincel con los labios para realizar su pintura. Y de ahí efectivamente la historia de esta mujer escondida en un cementerio, pues nos abre la interrogante de cuántas mujeres artistas podríamos encontrar en los cementerios medievales a partir de un estudio de su osamenta, un estudio de sus propios restos que nos muestren sorpresas como estas. Pero vamos a adentrarnos en algunas de las mujeres interesantes de la época que se nos van a mover. Aquí tenemos esta miniatura de 1380 que nos va a mostrar estos tres tipos de mujeres. Es decir, la mujer del placer, la mujer digna y por otro lado la mujer divina, la mujer que tiene esa peculiaridad de sacrificarse espiritualmente por todos los demás. Quiero que entendamos que ese sacrificio en muchas ocasiones implicaba la independencia, la liberación de la mujer del propio yugo del hombre. Y por eso esa es una de las razones por las que las mujeres se entregaban a Dios, a un hombre mucho más compasivo que el humano. El medioevo nos va a dejar dos tipos de artes. No son las artes que nosotros conocemos luego que
aparezca la modernidad, sino que son dos artes que se complementan. Las artes liberales, que se creaban sin ánimo de lucro ninguno, y dentro de estas artes, eran 7 artes, nos vamos a encontrar dos fundamentales: el trivium, que se refiere a la gramática, a la dialéctica, a la retórica, a la literatura en sentido general, y el quadrivium, que era la cuarta de las artes, que se enfocaba a la aritmética, a la geometría, a la música, a la astronomía, y esto permitió a las mujeres pues enfocarse desde una perspectiva creativa muy bien geometrizada, como vemos en las imágenes. Estaban también, por otro lado, junto a las artes liberales, las artes mecanicae. Las mecanicae son artes manuales. Son las artes que se realizan con las manos, y dentro de ellas están las artes que se legitimaron en la época, como el bordado, el tejido, la pintura y la escultura. Y estas artes mecanicae se realizaban tanto en los palacios por parte de las mujeres nobles, como y sobre todo en los monasterios por parte de las monjas. Y eran importantísimas en los monasterios porque estas artes vendidas permitían el mantenimiento de los propios claustros. La primera propuesta que les traemos es la visión del bordado como pintura. El bordado y el tejido como pintura, porque también contribuían a crear unas imágenes que en muy buena medida eran experiencia viva o experiencia mística que iba quedando en ellos, y que eran realizados con las mismas perspectivas artísticas que la pintura y las miniaturas y los libros, que eran iluminados por las monjas y por las mujeres nobles. Bordar efectivamente significaba un hecho de recordación. Bordar cimentaba la memoria de las propias mujeres y cimentaba también la devoción de Dios. Pintar tenía esta misma función porque ayudaba a transmitir el conocimiento divino y ayudaba a recrear y a mostrar la vida del momento en el que las artistas trabajaban. Entonces, vamos a encontrarnos con algunas maneras de hacer y algunos nombres de estas mujeres que se dedicaron a trabajar en el medioevo. Aquí tenemos algunos nombres. Como ustedes ven, la mayoría son mujeres que están relacionadas con el universo religioso de alguna manera. Pudieron convertirse también en santas, fueron santificadas en dependencia de la importancia que tuviesen sus obras para la propia religión. Y en otro caso, pues nos encontramos con mujeres que fueron monjas o abadesas. Básicamente, este es el tipo de mujer que tenemos en la creación medieval. Tenemos las tipologías artísticas que ellas trabajaron, pues fueron el tejido y el bordado. Otras de esas manifestaciones, perdón, dije tipología, algunas de esas manifestaciones también fueron la miniatura que podía encontrarse dentro de los propios manuscritos y que o podían ser independientes, como pequeños retratos que se le enviaban, fundamentalmente se hacían cuando las mujeres se iban a casar, se le enviaban a los futuros esposos que habían sido ya concertados para que tuvieran una
visión de cómo era su esposa. Esto no siempre funcionó. Cuando miramos la historia nos encontramos que a veces la belleza femenina y masculina se falseaba y el encuentro pues era diferente. Y algunas de estas miniaturas también se encontraban en los manuscritos iluminados dentro de las letras capitales decoradas, a veces en los bordes decorados o a veces también dentro de la ilustración de los textos con escenas independientes que reproducen en imágenes lo que está en el texto literario a su lado. Y el material con el que estaba realizada la miniatura era un material a base de un óxido rojo extraído del plomo que se llama minio. Los principales yacimientos de este mineral para el Imperio Romano se encontraban en la provincia de Hispania, en el río Minio, que hoy se llama río Minio, y que sigue produciendo este material para la industria porque aún se utiliza para las pinturas antioxidantes. Este mineral de color rojo es el que va a utilizarse en toda la producción, no solo de miniaturas, sino también de manuscritos ilustrados y manuscritos iluminados. Los manuscritos iluminados, que van a ser ahora estructurados en forma de códice, que es esa estructura de libro que todos conocemos hasta el día de hoy, tienen la peculiaridad de estar realizados no solo con el color rojo extraído del óxido de plomo, sino que además va a usar, ven, el color intenso del lápiz lazuli, y también los fondos y las figuras van a estar realizados con otros materiales reflejantes como el oro o la plata. ¿Por qué? Porque a la luz de una vela, estos textos se iluminan en la nocturnidad o en la penumbra y permiten ser observadas las imágenes y leídos los textos literarios. De ahí les viene el nombre de manuscrito iluminado. Durante la Edad Media también se hicieron algunos manuscritos ilustrados que no tienen estos materiales reflejantes, pero en la actualidad se considera manuscrito iluminado a cualquier texto escrito a mano, es decir, cualquier texto amanuense realizado en la Edad Media. No importa ya el tema en el que haya sido trabajado, no importa ya los materiales que hayan sido utilizados para su realización y tampoco va a importar el idioma en el que hayan sido escritos. Así que quiero que tengan esa conciencia que cualquier texto escrito a mano de la Edad Media es hoy un manuscrito iluminado. Dentro de este grupo de manuscrito iluminado, que es exactamente lo que estamos viendo en la imagen, se encuentran los beatos. Y los beatos también son un tipo de libro y de género literario que son puramente españoles. Son, dentro del Concierto de España, los únicos manuscritos que contienen imágenes del Apocalipsis. Y se les va a deber su nombre a un manuscrito que se llama Beato de Liébana, que fue realizado por San Beato, que era un monje del monasterio de San Martín de Turiano. San Beato escribió unos comentarios, un texto del Apocalipsis de San Juan, y mientras copiaba ese texto, fue haciendo comentarios, a veces frase por frase, a veces palabra por palabra, citando otros textos para darle una mayor amplitud explicativa al texto de San Juan. Y esto va a dejar dentro de la cultura hispana pues una tradición de hacer estos comentarios. El nombre que se le puso a estos textos fue el nombre del monje, beato. Y así se va a crear entonces este género literario. Es importante el beato y todas las explicaciones adyacentes que tiene el texto central,
porque España es uno de los espacios culturales de la Edad Media que no van a ser completamente cristianos. Todos tenemos la conciencia de que Europa es dominada por el cristianismo durante la Edad Media, y esto no es cierto. Los espacios culturales centrales son los que van a emitir el cristianismo, pero todavía el proceso de cristianización del continente no va a estar incompleto aún en el siglo XV y el siglo XVI, incluso todavía en el siglo XVII hay procesos de cristianización paulatina en los espacios del continente, los espacios geográficos del continente europeo. Y España, en ese sentido, es uno de los espacios culturales más ricos del continente. De hecho, a mí me gusta decir que España es un continente cultural dentro del continente europeo. Y esta riqueza cultural española se diferencia de los otros espacios porque ellos van a ser conquistados por los musulmanes, y durante el medioevo van a ser el oriente del occidente europeo. Y ahí se va a instalar una cultura islámica que los españoles le dirán mora, pero que creará unas síntesis culturales entre Oriente y Occidente que no se van a dar en otros espacios culturales europeos. Uno de esos momentos de síntesis es este Beato de Gerona que les estoy mostrando, que no solo es importante por mostrar esta síntesis cultural bajo el lenguaje mozárabe, que quiere decir arabizado, que es el nombre que le dieron los cristianos a aquellos musulmanes que abandonaron su cultura, su religión islámica, y se acogieron al cristianismo en un proceso pacífico y paulatino, bueno, no tan pacífico, pero bueno, a veces en un proceso pacífico y paulatino a lo largo de la Edad Media, pero que sus obras van a mantener algunas de estas peculiaridades arabizadas, y por esta razón se le va a llamar mozárabe a este lenguaje artístico. Les decía, el Beato de Gerona no solo es importante por mostrar esta síntesis de Oriente y Occidente en la Edad Media, sino porque además es un texto que fue ilustrado por una mujer, por Sor Ende o Sorén, que va a dejar su nombre en uno de los folios del texto. Y ahí va a dejar escrito que Sorén es pintora y sierva de Dios. Esto ha generado alguna discusión en los especialistas. Hay quien todavía se resiste a creer que una mujer haya podido ilustrar completamente el texto o haya sido la principal ilustradora del texto, a pesar de que, como pueden ver ahí, el texto tiene la inscripción Ende, a veces lo separan y dicen en de Pintix, que quiere decir Ende pintora. La palabra Pintrix quiere decir pintora, está en femenino, no está en masculino. La discusión está porque ella le va a dar también importancia al fraile que la acompañó en esta tarea y que va a certificar que ella es la pintora del texto. Y entonces algunos se han quedado con el nombre de Meterius, que es ese fraile que va a acompañarla y certificar que ella realizó las ilustraciones, la mayoría de las ilustraciones del texto.
Este es un texto interesante, tiene 248 folios y 114 miniaturas sobre pergamino, es decir, sobre piel de oveja, no sobre papiro, que es otra de los soportes sobre los que se ilustraba y escribía. El autor del texto, el autor que copiará, es decir, el copista y comentarista, va a ser el abad Dominicus. Este texto copia el Beato de Liébana y va a hacer otros comentarios sobre el texto, el Beato anterior. Y el escriba, la persona que va a realizar la escritura, va a ser senior. Y en el texto aquí tienen el nombre de la persona que lo ilustrará. Es interesante, además, este texto del Apocalipsis, porque a pesar de que este texto se basa en el de Liébana, nos va a dejar muy bien claro la importancia que va a tener la luz y el color para el universo medieval. La primera imagen que tenemos es la imagen del Cristo Pantocrátor, que es ese Cristo entronizado, que va a ser una de las imágenes más importantes para el universo cristiano en formación, porque es la imagen del Cristo que viene a anunciar el fin del mundo, que viene a anunciar el Apocalipsis. Y aquí nos va a dejar claro una de las grandes estrategias de la propaganda religiosa del medioevo, que es la utilización del miedo como estrategia para el convencimiento y el mantenimiento de un orden moral y religioso en la sociedad. Eso lo veremos en otro momento, en otras obras, donde se muestra el infierno, no es el caso, pero ya está en el Cristo Pantocrátor. Está efectivamente el Cristo entronizado, sentado en una mandorla, que en italiano quiere decir almendra, que en este caso la mandorla está compuesta por dos arcos de herradura, que es una de las grandes invenciones de la cultura islámica española para la arquitectura, y como ven, está mostrada también en la pintura. En este caso, la almendra tiene dos arcos de herradura, y esto nos remite directamente al mundo musulmán, pero el fondo es amarillo y naranja, de manera plana. No está usado el oro, pero estos dos tonos permiten, estos dos matices, permiten ilustrar el texto a la manera de los manuscritos bizantinos. Luego, en la propia figura del Cristo, los ojos grandes y mirando hacia el cielo, nos remiten también a la producción artística bizantina. Tenemos aquí esta unión del Oriente islámico con el Oriente también cristiano, y que nos va a unificar con la producción artística del Occidente. El hecho de que se va a comenzar a geometrizar estas figuras, no partiendo ya del concepto de la eternidad que transmite el círculo y el óvalo, sino a partir del uso de este rombo que nos va a ir aterrizando, porque es el símbolo de lo terrenal, junto con el triángulo, junto con el cuadrado y el rectángulo, que nos va a mostrar la unión entre el infinito, en este caso, esa mandorla muy ovalizada a partir de los arcos de medio punto, y el mundo terrenal a partir de esta figura geométrica que es el rombo. ¿Qué los va a unir? Pues ese elemento zigzagueante exterior que es el arco iris, que es el símbolo de la unión entre el mundo de Dios con el mundo de los hombres. Es el puente que comunica a Dios con la tierra.
Y dentro de este espacio, pues nos vamos a encontrar con los tetramorfos. Los tetramorfos son un tipo de imágenes antroposomórficas que nos vienen de la antigüedad. Piensen en los dioses egipcios, en los dioses griegos, que van a convertirse en la síntesis entre los evangelistas y este pasado anterior. Así nos vamos a encontrar con San Lucas en la representación del toro, a San Marcos en la representación del león, a San Juan en la representación, perdón, del águila y a San Mateo en la representación del ángel. Y esto nos remite automáticamente a un pasado clásico occidental que se muestra de manera tímida pero contundente en el mundo cristiano. Entonces, vamos a tener en una pieza como esta, en el Majestas Domini de Ende, esta unión de el occidente y el oriente y del medioevo y el mundo antiguo. En una pieza que, como ven, va a utilizar estos colores planos para que el color se convierta en iluminación estética por un lado y en iluminación mística por otro. Porque toda esta idea de la luz en esta pieza evade lo accidental, esta famosa importante luz accidental de la que hablaba San Buenaventura, que construye la realidad para transformarse en esa luz sustancial que ilumina desde dentro, que reside en la espiritualidad de las personas y de los fenómenos y de las cosas, y que es el fundamento de toda verdad, toda belleza y todo orden. Cuando miramos la imagen del centro, que tiene ese fondo hermoso de lapislázuli, que es un color muy reflejante y que permite darle importancia a las figuras que están en un primer, en un segundo y en un tercer plano. Fíjense ustedes que aquí tenemos una perspectiva, pero no es una perspectiva real, sino una perspectiva mística. En un primer plano, aun cuando la imagen tiene esta idea de estar muy bien organizada visualmente a partir de una simetría bilateral aparente, y digo aparente porque las figuras no son exactamente iguales. La figura del centro que está en el fondo es mucho mayor que las que están en un primer plano. Esta es una perspectiva invertida y es invertida porque está dada por la importancia que tienen los personajes o las escenas dentro de la imagen. Y aquí la imagen más importante es la de Cristo. Por eso es mucho más grande y parece que está en un primer plano, pero no lo está. Está en el fondo y, por supuesto, su importancia mística es mucho mayor, su importancia propagandística y religiosa es mucho mayor que la de los ladrones que están crucificados en un primer plano. Ellos son puro accidente estético que muestra, por un lado, la importancia y la descripción de la escena bíblica y la importancia de las palabras que pronuncia Cristo en este momento, pero son accidente para organizar la imagen del monte del Calvario. Que si ustedes se fijan, la estructura de monte está en el borde inferior de la propia cruz de Cristo. Y la imagen se ilumina espiritualmente cuando adquiere luminosidad, cuando
tenemos un fondo con con esta fuerza que, como saben, es la fuerza de la inmensidad, de la eternidad y también de la inmortalidad, que es lo que va a representar el color azul durante todo el momento de la Edad Media. Y en la tercera imagen podemos ver la palmera de los justos. A veces, en vez de representarse en otros beatos la palmera de los justos, pues se representaba el cedro de Líbano. Y es que en el texto de San Juan, en el Salmo 92:12, pues efectivamente se habla de los justos. Y aquí se va a representar a partir de este árbol que es específico de las zonas más áridas de la zona medio oriental y que para poder encontrar el agua debe extender sus raíces hasta 6 metros de profundidad. Efectivamente es un poco como aquellas personas que se comportan de manera justa a lo largo de toda su vida y deben hacerle frente a toda la aridez humana que se van a encontrar en los espacios cristianos y también, sobre todo, en los espacios no cristianos. Y la palmera de los justos, que da fruto a pesar de encontrarse ante la adversidad, pues es un ejemplo poético que representa visualmente el propio texto, la propia poesía del texto bíblico. Si nos fijamos bien en la imagen, se mantiene el fondo plano, y aquí quiero hacer hincapié en otro elemento, y es el hecho de que los ropajes, las alas de los personajes son mucho más importantes que el propio personaje en sí. La representación de los personajes son miméticas a veces y los elementos que distinguen y que pueden diferenciar los personajes no están dados por los rostros, sino por la importancia que se les va a conceder a estos elementos decorativos exteriores, que se complementan, por supuesto, por la ingravidez de los personajes y por la belleza con la que es mostrada la grandeza del elemento simbólico, que en este caso es la palmera, siempre apuntando hacia el cielo en su propia construcción visual y alternando los colores para hacerla de una manera más atractiva. A pesar de que nos encontramos en esta imagen con este sentido sustancial de la belleza, podemos encontrar acá una armonía de los matices en la manera en la que están representados y muy bien distribuidos. Fíjense que se van a utilizar básicamente dos matices. Están muy bien distribuidos estos matices verdosos con estos matices que vienen del minio. Esta fue Sorende. Quiero que tengan en cuenta que Ende quizás sea la primera gran firma de una mujer en la escritura del mundo eclesiástica del mundo occidental, oriental, hispano. Otra manifestación de las artes de la época van a ser los tapices. Y dentro de este grupo vamos a tener un tapiz que no tiene que ver con el universo de lo divino, aunque fue diseñado para un espacio eclesiástico. Este es un tapiz que se desconoce exactamente quién lo hizo, pero la tradición francesa fue el lugar donde se hizo. La tradición francesa lo recoge con el nombre de tapiz de Matilde. Y esta es la razón por la que no se puede desconocer jamás a la reina Matilde. La reina Matilde va a ser tan importante porque esta mujer es la esposa de Guillermo el Conquistador.
el hombre que logró unir por, eh, bueno, él realizó la unión, unió la isla de Bretaña con, con el norte de Francia, con Normandía, y estos dos espacios se van a mantener unidos por varios siglos, pero va a ser él la persona que logre esta unión. El tapiz fue hecho para la Catedral de Bayeux, en territorio francés actualmente, porque tiene el tamaño de la sala central de la propia iglesia que todavía existe. Y aunque al tapiz se le perdió el final, los últimos metros del tapiz se perdió, tiene, como pueden ver, casi 70 metros de largo y 50 centímetros de alto. Recorría e ilustraba efectivamente la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador. Es un tapiz que es pura propaganda política, por eso les decía, está fuera del discurso religioso, pero cuenta la historia, cuenta la leyenda más que la historia, que fue la reina Matilde la que, auxiliada, por supuesto, por un religioso, porque los textos que se han escrito en perfecto latín, mandó hacer incluso ella misma con un grupo de bordadoras lograron hacer este tapiz que tenemos acá. Es un tapiz que narra y que sirve, ¿se acuerdan la función fundamental de la mujer en el medioevo, que era el mantenimiento y engrandecimiento del linaje familiar, del linaje del esposo? Pues este tapiz cuenta la gran gesta del esposo de la reina Matilde. Y es un tapiz que narra una historia, pero la narra con los elementos más verídicos posibles. Están los escudos de las casas que participaron en la guerra, están las espuelas de la época que usaban los jinetes, están los fustes de las sillas de montar de la época. Los fustes tenían un elemento sobresaliente que fue fatal para el propio Guillermo el Conquistador. Se hirió con uno de ellos y morirá. Está la flota del rey Guillermo con los barcos. Hay un muy buen diseño y representación de estos elementos reales. Hay una parte de esta realidad que se transforma en historia, y están los retratos de Guillermo el Conquistador y del duque Harold, que van a ser los grandes contrincantes de esta batalla, porque Guillermo el Conquistador salvará a Harold de la prisión, pagará por la libertad del duque. El duque le jura obediencia, y cuando muere el rey de Inglaterra y el duque asume el poder, pues traiciona a Guillermo, y entonces él va a la conquista de Inglaterra, y esa fidelidad, esa ausencia de mantenimiento de la fidelidad de Harold, pues será la causante de una de las batallas más interesantes de la época, que es la batalla de Hastings, que es una batalla muy breve, pero está narrada aquí. Quizás no hubiera pasado tanto a la historia si no hubiera sido narrada en este tapiz. Es una batalla de un solo día. Y efectivamente, el rey, Harold, morirá en esta batalla junto con sus dos hermanos, y será entonces Guillermo el que entre a Londres a coronarse como rey. Hay algo importante. El hermano de Guillermo es el obispo de la Catedral de Bayeux. Odón, que es el nombre del hermano de Harold, es la persona que domina el lugar para el que fue hecho el tapiz, y esto es lo que ha hecho que algunos
algunos especialistas consideren que fue él quien lo mandó a hacer, desconociendo la tradición oral de la época. Y eh, pues yo dudo que haya sido Odón el que lo mandara a hacer por las cosas que están dentro de la manera, los objetos y las cosas que están representadas en el propio tapiz. Como veremos en estas imágenes más cercanas, entonces nos encontramos con algunos retratos. El retrato, y lo vemos ahí entronizado, del propio rey Guillermo el Conquistador, y de pie nos vamos a encontrar con el traicionero Harald. Y este es un instante importante, es el que va a darle pie a toda la historia, y luego entonces hay algunos elementos contextualizadores. En el centro, en pequeñito, tenemos una imagen del Mont Saint-Michel, que es una de las grandes ciudadelas religiosas del medioevo y que se encuentra también en la propia Normandía. Y en la imagen que tenemos en el otro lado tenemos la aparición del cometa Halley, que ocurrió mientras se encontraban preparando toda la gesta de la batalla de Hastings. En el otro lado, en el borde inferior, nos encontramos un tema bíblico. Esa es una última cena. Y Matilde y sus bordadoras decidieron hacer una comparación entre Guillermo el Conquistador y sus caballeros y la propia historia bíblica. Eso, ellos eran los conquistadores y las personas que llevaban la palabra cristiana hasta el universo inglés. ¿Por qué les digo y rechazo la idea de que fuera Odón, el obispo de Bayeux, el autor? Por el hecho de que nos vamos a encontrar con temas demasiado paganos dentro de esta propia historia. Temas que se encuentran dentro del universo de lo erótico y trascienden también hacia el tema de lo sexual. Esta es una imagen, si miramos la imagen superior, tenemos este grupo de caballeros, la persona que organizó y diseñó el tapiz conocía muy bien de caballos, pero debajo vamos a tener a una mujer y a un hombre completamente desnudos. Esta imagen de sexo, esta imagen de contemplación de la desnudez, la vamos a ver en varias partes del propio tapiz. De hecho, nos vamos a encontrar hay 3 mujeres desnudas dentro de todo el tapiz, a veces están en la parte inferior, a veces en la parte superior. Nos vamos a encontrar que los caballos tienen sus falos demasiado grandes en algunas ocasiones, como el que tenemos en la parte superior enfrentado a la hilera de caballeros, y en otras ocasiones pues nos vamos a encontrar con hombres completamente desnudos. Estos son temas absolutamente paganos que nada tienen que ver con Odón, el obispo de Bayeux. Un cura no hubiera en ninguna circunstancia, menos un obispo, hubiera permitido la representación de estos elementos fálicos dentro de ninguna de las obras. De hecho, son ellos los que desde este momento comenzarán a quitarle los elementos fálicos a las esculturas del pasado grecolatino. En total vamos a encontrarnos con 96 falos dentro de todo el tapiz, y por eso creo mucho más en la idea de que fue la reina Matilde, como cuenta la leyenda oral, la que con sus bordadoras hicieron este hermoso tapiz. Y también lo creo por el hecho de que la reina Matilde no fue una de esas reinas que creemos que estaba enclaustrada en un palacio
y que no salía de allí, por lo tanto no tenía idea alguna de cómo se había desarrollado la historia, de cómo iban vestidos los hombres o cómo eran las embarcaciones. Se sabe que el barco insignia de el rey Guillermo el Conquistador, que se llamaba La Mora, fue comprado y donado por la reina Matilde. Se sabe además que ella no participó en la batalla le fue muy bien descrita porque ella se quedó gobernando en ausencia del rey el territorio de Normandía y va a llegar a Inglaterra unos años después, 2 años después de que Guillermo hubiese conquistado el territorio, y la van a coronar allí como si ella fuese un hombre, para que pudiera gobernar en ausencia del rey. Para esto hicieron la llamada de los 4 apóstoles para que ella pudiera, por nombre de Dios, compartir el poder real y la virtud de poder gobernar en ausencia de Guillermo el Conquistador. No estamos hablando de una mujer enclaustrada, sino de ese tipo de mujer que la narración histórica ha intentado ocultarnos todo el tiempo. Siguiendo con toda esta tradición del bordado y el tejido, nos encontramos con el estandarte de San Otón. Otón había sido el obispo de Urgel, que había fallecido en 1122, y fue elevado a categoría de santo, por eso se le llama al estandarte San Otón. Es un estandarte realizado por Elisaba. Es lo único que se conoce de esta mujer, que va a dejar su firma en la parte superior de este estandarte, pendón o bandera. Ahí dice Elisaba me fecit, que quiere decir Elisaba me hizo. Algunos historiadores consideran que ella fue la persona que mandó a hacer el estandarte y no la persona que lo realizó. Y se basan en el hecho de que a veces en arquitectura se ha encontrado esta peculiaridad, que se firma la obra arquitectónica a la persona que fue el comitente y no la persona que la realizó. Pero en artes esto todavía no ha quedado demostrado. En arte, cuando un artista en artes plásticas, en pintura, en escultura, en tejido, en miniaturas, en manuscritos iluminados, cuando alguien escribe su nombre y después coloca me fecit, pues esa es la firma del autor. Y aquí se refuerza esta idea porque, si ustedes se dan cuenta, el estandarte es cuadrangular, tiene una imagen central que comentaré ahorita, y ahí es donde está la firma de Elisaba, y luego tiene 3 triángulos, el del centro es mucho mayor, más extendido, recuerden que es un estandarte, está hecho para ser colocado al aire y por esa razón termina en puntas para que el aire no destruya el borde derecho de la pieza. Y estos 3 elementos triangulares, el del centro, los de los lados son similares en tamaño y estructura de diseño, y el del centro es mucho mayor. Ahí en el centro, la imagen que está es la de la madre de Otón. Esta señora, que se llamaba Lucía de la Marca, sin dudas debe haber sido la comitente de este estandarte, porque ocupa el segundo lugar más importante dentro de la imagen del mismo. El lugar más importante lo ocupa el Cristo Pantocrátor, que ya habíamos visto anteriormente. Es este Cristo, aquí sí, sentado en su mandorla, recuerden, la almendra, impartiendo justicia. Pero aquí no voy a hablar efectivamente de esta idea de la utilización del miedo como estrategia propagandística, sino por el hecho de que el Cristo que está sentado en la mandorla siempre tiene
un texto en su mano izquierda, un texto abierto que dice Ego sum lux mundi, que quiere decir yo soy la luz del mundo. Y efectivamente, este Cristo se va a definir como la luz, la máxima expresión por excelencia, no solo de la mística, sino también de la belleza del Creador. Y va a ubicar entonces la belleza como una expresión lumínica. Y entonces estamos en presencia, ya habíamos comentado esto, de una luz creativa, que es la luz que crea todas las cosas y que emana de todas las cosas. La luz accidental, que es la luz corporal, la que se transmite, se determina y también se transmite de manera sustancial, de manera accidental, según el aristotelismo, por un lado, y esa luz que emana como fuerza generadora y redentora, que es efectivamente la luz del universo platónico y que es la que lleva consigo el contenido místico de la representación. Tenemos un estandarte miniado, el fondo representa, ese fondo rojo representa la pasión de Cristo que está sentado en su mandorla y al mismo tiempo le da iluminación a las imágenes que están dentro de la pieza. La idea de la presentación de la luz aquí está dada también por todas estas representaciones que son importantes para el propio estandarte. El Cristo Pantocrátor, los tetramorfos que aquí se observan muy bien, y debajo las orantes, siendo la más importante ese retrato que tenemos aquí de la madre de Otón, que es Lucía de la Marca. ¿Qué quiero decirles? Una magnífica obra de arte que se encuentra hoy, como pueden ver, en el Museo Textil de la Indumentaria en Barcelona y que sin dudas también constituye una pieza importantísima dentro del concierto de obras de artes creados por mujeres durante el periodo medieval hispano. Otra de las manifestaciones son efectivamente los homiliarios y los breviarios y los salterios. Un salterio, para para dar una idea general, es el que contiene, es un libro de coro que contiene simplemente los salmos que aparecen en el Antiguo Testamento. Fundamentalmente es un texto que contiene los 150 salmos de este Antiguo Testamento, a veces todos, a veces no todos. Ese es el salterio. El homiliario es el que contiene los discursos de determinado sacerdote donde se explica algunos aspectos de la doctrina, algunos aspectos teológicos, algunas interpretaciones de los textos bíblicos. Ese es el homiliario. Y el breviario es el libro que contiene los rezos que se deben realizar a lo largo de todo el año, con sus fechas y los momentos, los horarios en los que se deben llevar a cabo. ¿Qué va a aparecer dentro de estos textos asociado a las mujeres? Una reafirmación de la autoría, lo que implica una reafirmación de género. Y este primero que tenemos acá, el texto, el homiliario de San Bartolomé, realizado por Sor Guda de Beisfauen, es efectivamente uno de los primeros autorretratos firmados en el mundo occidental, autorretratos femeninos, firmados en el mundo occidental. Está, como ven, dentro de una letra capital, pero constituye una reafirmación de la persona que hizo el
la ilustración del libro. Muy poco se sabe de Buda de Beisfawen, pero nos ha quedado este hermoso autorretrato que tiene además pues un discurso hermosísimo donde ella se coloca en un grado de pureza en alrededor. Ella está agarrando ese texto que reafirma que es ella la persona a quien se está refiriendo y por lo tanto, como dice que ella fue mírenlo, ella fue la que pintó el propio texto. Tengo un error ortográfico ahí, pero en vez de poner Pinterix, erré ahí en el texto. Ella escribe muy bien deja claro que ella es la pintora del texto, en un proceso de reafirmación de género que comienza a aparecer con mucha fuerza a partir de ese momento. Nos vamos a encontrar con Sor María Ormani, en el que está al lado de Sor María tenemos mucha más información. Ella es una monja agustina y se sabe que su familia fue expulsada de Florencia cuando los Medici, ella formaba parte de las familias enemigas de los Medici, y cuando los Medici regresan a la ciudad en 1434 van a ser expulsadas y entonces ella se va a ingresar en un convento, en el convento de Santa Catarina de Monte, en las afueras de la propia ciudad. Y nos va a dejar este breviario hermosísimo que nos va a mirar directamente a los ojos. Con el rostro un poco ladeado, una pose bien frontal, nos va a mirar serenamente a nosotros a los ojos. Como vemos, entre el románico con esta visión, el lenguaje románico con esta visión un poco etérea y sintética de la imagen, dándole más importancia al propio, a la propia decoración, y el gótico que tenemos del lado acá, un poco más naturalista, un poco más realista en su concepción visual, nos vamos a encontrar con un retrato bien interesante porque tenemos por primera vez una mujer que tiene orgullo de ser y por eso lo deja en la propia pieza y lo hará firmando la imagen de dos maneras, firmando el libro de dos maneras, autorrepresentándose, pero sin la mirada escurridiza del románico, sino con la mirada tranquila de la persona que ha realizado bien su labor y firmando el texto. Dos maneras de autoafirmar la presencia femenina en la obra. Tenemos otros autorretratos también, como el de Claricia. Claricia es bien interesante porque se ha dado a conocer, es una miniaturista alemana y se dio a conocer efectivamente a partir del autorretrato que tenemos en el borde, en la parte izquierda de la imagen. Se sabe que, bueno, posiblemente haya sido una mujer laica rica y se sabe que fue laica por la manera en la que construye las imágenes. No son imágenes, a pesar de ser construidas desde el lenguaje del románico, no son imágenes que portan un sentido de espiritualidad exacerbada. Y el hecho de estar representadas en esta letra Q que tenemos aquí, balanceándose y sonriendo felizmente, pues nos está hablando de la felicidad laica que es ajena a la espiritualidad religiosa. En un momento y en un discurso en el que la risa está preterida por la Iglesia por considerar que deforma el rostro y nos acerca al diablo, pues tenemos a una
Claricia de Baviera balanceándose sonriente debajo de una letra Q, absolutamente libre. Se sabe que estuvo activa en un scriptorium, es decir, en una sala de escritura de un convento en Augsburgo. Por esa razón, eh, existe la duda de si fue o no fue exactamente una monja, pero esta mujer alegre, pues que se encuentra fuera de la rigidez de la letra, cuando uno mira bien la letra se da cuenta, pues nos deja ver esta felicidad eterna y libre de una mujer que realiza lo que desea, pero lo hace con la alegría de la persona que es independiente. Esto es lo que ha hecho creer que efectivamente pudo ser Claricia una mujer, una mujer laica con un poder económico suficiente como para dedicarse a realizar dibujos en diferentes tipos de textos religiosos. Y en Claricia se nos va a juntar un fenómeno muy interesante, y es el hecho de que cuando tenemos a las monjas, descubrimos que la perfección formal es mucho más cercana a la realidad que cuando tenemos a mujeres que hayan venido del mundo laico. Esta es otra de las razones que han permitido mostrar a Claricia de Baviera como una mujer laica. Y es el hecho que cuando miramos las imágenes nos damos cuenta de que no solo son más felices, sino que también en su estructura formal también son mucho más ingenuas, son mucho más infantiles, por decirlo de alguna manera. Y esto explica la inexistencia de una sistematicidad temporal de trabajo en la ilustración de figuras humanas. Sin embargo, cuando nos acercamos a las estructuras geométricas, descubrimos que son mucho más perfectas que la propia imagen de animales también y de personas. En la última imagen donde está Cristo con el pescador, pues aquí vamos a encontrarnos otros símbolos que son importantes dentro del universo de la religión cristiana, y ahí tenemos la imagen de los peces, mientras en la que tenemos cercana a la imagen, al autorretrato de Claricia, pues tenemos encima al Agnus Dei, encima de los arcos tenemos al Agnus Dei, y podemos ver no solo el elemento simbólico, sino también la manera ingenua con la que están representadas también estas imágenes de animales. Y cuando miramos todo este elemento, todo este enlazado visigodo, que también tiene influencia celta, en la imagen donde está el autorretrato de Claricia, y lo comparamos con la imagen, nos damos cuenta de que hay un cuidado particular y una perfección en el trabajo geométrico que no vamos a encontrar en las imágenes humanas y animales. Y con Claricia damos por terminada esta primera charla sobre las artistas de la Edad Media. Hemos querido dividir este momento en dos charlas. ¿Por qué? Porque todos los libros que hablan de las artes plásticas realizadas por mujeres se inician en el Renacimiento. Y lo que quiero mostrarles es que las artistas de la Edad Media son el pilar sobre el que se levantará buena parte de la creación artística del Renacimiento, y no solo de las artes creadas por mujeres, sino también creadas por hombres. Y esto merece también un segundo momento. Son varias, son artistas actuantes en varias áreas, de varias manifestaciones de la creación, y como son también ignoradas hasta por aquellos que pretenden estudiar las artes plásticas hechas por mujeres, pues les vamos a dar un reconocimiento especial, y por eso nos vamos a detener
en otro momento hablar de las que nos faltan por mostrar. Quería agradecerles a todos por su presencia, a la dama barbuda por invitarnos a seguir hablando sobre las artistas y agradecer especialmente esos amables e interesantes comentarios que me han dejado en el chat y nos vemos en una segunda entrega que hablará sobre esos personajes anónimos que hicieron mucho más atractivo el proceso creativo de la Edad Media. Chao y nos vemos. Muchas gracias, doctor Enerdo, por este maravilloso recorrido por el medioevo. Estaremos pendientes para seguir conociendo más sobre las damas artistas. Nos vemos en nuestro tercer capítulo de Menganas a Perencejas. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de este fantástico recorrido con las artistas. No olviden seguirnos en nuestras redes. Muy pronto los estaremos invitando a una nueva experiencia. Les deseo lindos sueños con unicornios del medioevo. Buenas noches. Muchas gracias.